al final sonará la siguiente alarma. Bien, esa es la que sonará. Así que cuando quieras, pues puedes comenzar a dar tus argumentos. Adelante. Salón, en este día, primero quiero agradecer a Tito Martínez por querer mantener este debate en su sala, pero siendo este debate diferente a los otros, ya que en este debate no están sus discípulos para mantener como hacen después de cada debate finalizado. También he de decir que no es que yo me sienta muy a gusto entrando a esta sala o al foro de Tito Martínez, donde he mantenido un debate escrito sobre el asunto que hoy nos trae aquí, que es si Pablo de Tarso era un verdadero emisario de Yeshua o no lo era. Y decirte, Tito Martínez, antes de iniciar esta postulación sobre esto, que el hecho de que tu prójimo crea diferente a ti no te da derecho a agredirla verbalmente como haces justificándote con las escrituras. Eso solo demuestra tu carencia psicológica y tu estado bipolar, que solo tu secta cibernética acepta entre todas las sectas que hay en estos tiempos. No aceptar que cometemos errores, Tito Martínez, es idolatría. Decir como tú dices que tienes la verdad absoluta según las 21 tesis basura de una incógnita psicológica como tú eres, Tito Martínez, enseñar y decir lo que tú dices es pretencioso, como ególatra que eres de ti mismo. Me has puesto en tu foro, que graciosamente llamas santo, y a ti mismo a insultos grotescos y perversos, llenos de odio y malintencionados, que no tienen nada que ver con el celo, con la transparencia académica y teológica, sino solamente para destruir y diluir los hechos históricos de los que hoy contamos. Dicho esto, quiero dar inicio a mi primera argumentación y lo primero que quiero compartir son los asuntos históricos, de los que hoy disponemos y al que a lo largo de este debate iré añadiendo en cada ronda. Pero quiero compartir en estos primeros minutos unos datos con todo el que pueda llegar a oír este debate. Y dado que el canon lo estableció la Iglesia Católica, aunque los evangélicos no usan algunos libros, a diferencia de la católica, pero por lo demás es más de lo mismo, y dado que la Iglesia Católica estableció el canon, pues a ellos es lo que hemos de mirar qué dicen ellos mismos sobre el canon. Y vamos a ver, aunque sea a vuelo de pájaro, unos datos que quiero citar para empezar. La Iglesia Católica Romana reconoce durante los siglos resultantes los nuevos testimonios de Constantinos fueron extendidos y se les agregaron interpolaciones y se les incluyeron otras escrituras. Enciclopedia Católica, edición Farley, volumen pp 135-137 la página, también Pexi, volumen 2, 121-122. El nombre latinizado para Apolonio es Paulo, diccionario latino-inglés, White Ridley, Ginn, Head Boston de 1880, y la Iglesia hoy llama a estas escrituras de las epístolas de Pablo el sirviente personal de Apolonio, Damis, un escriba sirio, es Demis en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 4:10 lo dice. La Iglesia admite que las epístolas de Pablo son falsificaciones, diciendo incluso las genuinas epístolas fueron grandemente interpoladas para dar peso a los puntos de vista personales de sus autores. Enciclopedia Católica Farley, volumen 7, página 645. Igualmente San Jerónimo, uno de los que llaman padre de la Iglesia, después del 420 declaró que también los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, fue también falsamente escrito. Esto lo dicen las cartas de Jerónimo, Biblioteca de los Padres, Movimiento Oxford, 1833, volumen 5, página 445. Hay algo más involucrado en este escenario, está registrado en la Enciclopedia Católica. Una apreciación de la mentalidad clerical surge cuando la misma Iglesia admite que no sabe quién escribió sus evangelios y epístolas, confesando que todas las 27 escrituras del Nuevo Testamento comenzaron su vida anónimamente. Aparece así que los presentes títulos del Evangelio no son identificables hasta los evangelistas mismos. Ellos, la colección del Nuevo Testamento, son provistos con los títulos que, aunque antiguos, no van tan atrás hasta los respectivos autores de esas escrituras. Enciclopedia Católica F. Farley, volumen 6, página 655-6. La Iglesia mantiene que los títulos de los evangelios no fueron pensados para indicar los autores literarios, agregando que los títulos fueron pegados a ellos. Enciclopedia Católica de Farley, volumen 1, página 117, volumen 6, página 655-656.
Y una revisión de todo esto, además de los datos que iré añadiendo a lo largo de este debate, era impredecible para cualquier persona que tenga una sincera búsqueda de la verdad. Estos datos que he citado, por citar algunos, son la evidencia de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Está realmente interpolado, además de tener las cartas de Pablo de Tarso, que es sin duda lo que nos trae este debate. En este día, los cuales fueron la base de lo que hoy conocemos el mundo cristiano como cristología, ya que las cartas de Pablo son los primeros documentos que dispone la cristiandad, antes escritos que los evangelios. Las cartas de Pablo se escriben aproximadamente entre los años 48 al 64, al menos las principales, lo que nos dice que fueron aproximadamente unos 15 o 20 años antes que los evangelios de Marcos, que fue el primero. Es decir, que la cristología cristiana y el mensaje realmente son algo que no tiene nada que ver con Yeshua en las cartas de Pablo. Y estas cartas, de donde se toma la cristología, de donde se fundamenta la Iglesia, ya que son los documentos más antiguos. Dicho esto, lo que me quede de tiempo en la primera ronda quiero emplear para ver algunas cosas que me llevan a pensar que Pablo no era un genuino emisario de Yeshua. Y lo primero que hay que decir es que Pablo se inventa que había Yeshua aquí en la tierra y que Pablo predicaba lo opuesto a Yeshua, como veremos. Además de esto, veremos que Pablo estaba en contra de la Torá, que además engañó a la comunidad de Jerusalén, que era la comunidad que descendía de Yeshua, al que hay que decir que Pablo no conoció, ni del que Pablo dispone información de primera mano, y que Pablo y no Yeshua inventó el cristianismo, que acabó por abolir todas las suscripciones de la Torá, dando entrada así a una nueva religión fuera del judaísmo tradicional en el que vivió y murió Yeshua y sus discípulos verdaderos, que no eran una religión fuera del judaísmo, sino la única diferencia con los otros judíos que creían en Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, es Pablo quien inventa esta religión, dado que después del 70, en la guerra judía, desapareció la congregación de Jerusalén, que eran los verdaderos testigos de Yeshua, que había dicho y vivido, y no Pablo, que no lo conoció, y las congregaciones que Pablo formó, los gentiles, fueron los que esparcieron las cartas paulinas, que eran lo único que quedaban una vez desaparecidos toda la congregación de Jerusalén, donde estaban sus verdaderos emisarios. Después de la guerra judía, como mencioné, y donde los oportunistas paulinos formaron el mito de Jesús, nombre latinizado por Roma, un segundo ser divino predicado por Pablo en sus cartas y que posteriormente en el concilio de Nicea en el 325 acabó por formarse el nuevo Jesús Cristo, nombre pagano griego divinizado como un nuevo Elohim que sale de las cartas de Pablo. Dicho esto, hay que establecer que el libro de los Hechos miente al decir que Pablo era fariseo, y para mirar este dato no podemos ir a la literatura de ultramar cristana, sino que debemos ir a los escritos de Israel sobre este tema, a ver qué nos dice del fariseísmo, y dejar datos, unos ejemplos y controversias entre Pablo y el fariseísmo. Por lo tanto, Pablo no podía ser fariseo. El fariseísmo enseña en la Mishnah Masejet Avot de Bartenura 5.22 el invertir el estudio en la Torá y evitar estudios de la sabiduría griega. Sin embargo, Pablo en el libro de los Hechos 17.28 enseña la misma idolatría y sabiduría griega. Hechos 17:28 dice: ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros profetas, porque somos también de su linaje, que queda resaltado, como han dicho algunos de vuestros profetas, de vuestros poetas. Pablo les dice a los griegos, citándoles literatura griega, dice el texto, como han dicho algunos de vuestros profetas, ya que Pablo conocía todo lo griego. El fariseísmo enseña sobre las prohibiciones referentes a los sacrificios a los ídolos, como aparece en el Mishnah Masajé Awoda Zara 2.3. Pero Pablo permitió que la gente consumiera de los sacrificios paganos, como se muestra claramente en 1 Corintios 8 del 1 al 7. Veamos el texto. 1 Corintios 8 al 7 dice, del 7 al 8 dice: pero no todos saben esto, algunos habituados todavía a los ídolos comen la carne pensando que están sacrificados a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. La comida no nos hace más afectos a Elohim, porque no somos peores si no comemos, ni mejores si comemos. Pablo enseña lo opuesto. El fariseísmo también enseñaba a cubrirse la cabeza en símbolo de respeto al creador del universo, como aparece en el Talmud Babilonia Kiddushin 31a, mientras que Pablo enseña todo lo contrario, como se muestra en 1 Corintios 11:7, que el varón no debe de cubrirse.
El fariseísmo exalta el papel de la circuncisión como se muestra claramente en el Mishnah Masajen Nedarim 3.11, mientras que Pablo, buen apóstata, enseñó que su nuevo Elohim, Jesús de Nazaret, la circuncisión no tiene validez. Gálatas 6.15 y Romanos 2.25 al 27. También hay que decir que Pablo está en contra de la Torá, igual que su sirviente Tito Martínez, como demostraré brevemente. En Romanos 5.20 la Torá se introdujo para que aumentara la transgresión. En Gálatas 5.2 dice: miren lo que digo yo, Pablo, si se dejan circuncidar, el Mesías no les servirá de nada. Tiempo. Bueno, antes de responderte a la cantidad de mentiras y tonterías que has dicho, quiero preguntarte, Camilo, ¿tú sigues creyendo en la muerte y resurrección del Mesías y que Jesús es el Mesías, o has dejado también de creer en eso? Eso no es tema de otro debate, y cuando quiera lo podemos tener, y eso no es tema de debate, y no quieres interferir de eso para manipular el debate como hace siempre. Me acabas de dar, ya no hace falta que me contestes porque me acabas de decir que no. Manipulador. Ya con esta respuesta que me acabas de dar, eres un manipulador. Todos pueden entender perfectamente que tú, como perro judaizante, el único perro de la fe, has dejado de creer. El único perro eres tú, el cerdo cristiano. Y que Jesús es el Mesías, así de simple. Porque es el nuevo Testamento, y ahora ya estamos en mi turno, así que cállate. Pues cállate y no insultes. Entra en el debate y déjate de insultar. Estamos en mi turno, cállate. Con esta respuesta que acaba de dar Camilo, pues acaba de mostrar lo que es, ha sido arrastrado al judaísmo anticristiano, ha dejado de creer en la resurrección del Mesías Yeshua, Hamashiach, como dice él, o Jesucristo, que es lo mismo, y también ha dejado de creer que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa esto? Pues que este pobre perro, hijo del diablo, tiene la doctrina del anticristo, que es todo aquel que niega que Yeshua es el Mesías. Aquel que niega que Jesús es el Mesías es el anticristo, y es lo que se convertido, por tanto, Camilo Navarro en un anticristo, porque claramente es el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, donde se enseña bien clarito la muerte y resurrección de Cristo. Pero como este hijo del diablo ha dejado de creer en los escritos del Nuevo Testamento, dice la babosada de que los inventó Roma, pues evidentemente ha dejado de creer que Jesús es el Mesías y ha dejado de creer en la resurrección del Mesías. Por lo tanto, como pueden ver, pues se ha convertido en un anticristo y evidentemente está bajo la maldición de Dios. Ha caído totalmente en la apostasía. Por lo tanto, cuando nosotros te llamamos apóstata, estamos diciendo un hecho real, constatando un hecho, pues es lo que eres. Eres un apóstata de la fe, como ya predijo, que sea la última vez que me cortas en mi turno, pues como lo vuelvas a hacer, se acaba el debate. Como cortes otra vez, como me interrumpas, se acaba el debate. Manipulador. Es la última oportunidad que te doy. Como me vuelvas a interrumpir, se acaba el debate. Pues no manipules más. Y cuando llegue tu turno, podrás hablar. Entonces, como estamos viendo, ha dejado de creer en las dos doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pues ya no se considera cristiano, como es la muerte y resurrección de Jesús, y evidentemente que Jesús es el Mesías. Él ya no cree que Jesús es el Mesías. Esto que quede claro, porque la respuesta que ha dado, eso ha demostrado claramente que ya ha dejado de creer que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, tiene la doctrina del anticristo. Bueno, ha comenzado diciendo el tema del prójimo. Que yo no te amo, o que yo no amo al prójimo. Vamos a ver, esto ya te lo dije en el debate por escrito que ya publiqué, el tema del prójimo. Prójimo significa próximo. Y tú no eres mi próximo. Tú eres mi lejano. Tú estás a años luz de mí, hijo de Satanás. Porque eres un apóstata de la fe. La palabra dice bien clarito: amarás a tu prójimo. Amarás a tus hermanos, al prójimo, al más próximo, que son los hermanos en la fe. Y tú, por tanto, no eres mi hermano en la fe. Yo a ti no te amo. Yo simplemente a ti te tengo pena. Eres un apóstata de la fe que lo único que te mereces, como dice la Escritura, es horrenda cosa, como dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Y es lo que te va a pasar a ti. Después dice que el canon, hablar del canon romano, que el Nuevo Testamento fue inventado por Roma y que fue escrito por Roma, que fue escrito por orden del emperador romano Constantino. Más adelante te voy a demostrar la calumnia, la babosada, la estupidez que dices tú, o que te han metido en la cabeza estos judíos anticristos, hijos de Satanás, al decir esa babosada de que fue el emperador Constantino quien ordenó escribir los escritos del Nuevo Testamento. Esa afirmación solamente la puede hacer un subnormal de alto grado.
Nadie con 2 dedos de frente que conozca un poco la historia, o que conozca un poco la historia eclesiástica o la teología, puede decir semejante subnormalidad. Porque los escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, ya se leían en las congregaciones cristianas muchísimo tiempo antes de que existiera el emperador Constantino. Por lo tanto, vamos a ver, subnormal, ¿cómo iba a ordenar Constantino que se escribieran los escritos del Nuevo Testamento si ya se conocían y se leían en las congregaciones cristianas? Y esto lo sabemos perfectamente por los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los siglos II, III y IV. Se citan y citan ellos pasajes enteros del Nuevo Testamento muchísimo tiempo antes, siglos antes de que existiera el emperador Constantino. Por lo tanto, cuando tú dices que fue Constantino quien ordenó escribir el Nuevo Testamento, estás mintiendo como auténtico hijo de Satanás que eres. Solamente un descerebrado puede decir semejante babosada, semejante imbecilidad. Después te has dedicado a citar un montón de citas de la Enciclopedia Católica. Te quieres basar en la Enciclopedia Católica. Entonces, ¿quién es el romano? ¿A qué idiota? El católico romano, el que sirve a Roma, eres tú, porque estás constantemente citando pasajes y citas falsas de la Enciclopedia Católica donde no se demuestra absolutamente nada. Por ejemplo, has citado tú al tal Jerónimo, un llamado padre de la Iglesia del siglo V. Un católico romano del siglo V para decir que, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es falso. Es decir, que el seguidor del romanismo, el paposo, el hijo de Roma, eres tú, apóstata. Eres tú quien enseña las mismas mentiras que se inventó supuestamente ese católico romano llamado Jerónimo, en el siglo V. Pero vamos a ver, criatura, danos las pruebas fidedignas de que el libro de los Hechos sea falso. No existe absolutamente ninguna. Y suponiendo que Jerónimo, que ese tipo, ese católico romano, dijera esa frase, ese tipo jamás lo demostró. Nunca. Nunca dio un documento, ninguna demostración que confirmara, que demostrara que el libro de los Hechos de los Apóstoles es falso. Jamás dio una prueba. Y esto es lo que haces tú. Tú haces igualito que ese paposo apóstata llamado Jerónimo. Igual. Tú haces afirmaciones totalmente gratuitas y falsas sin dar absolutamente ninguna prueba de ello. Tú sí que eres, por tanto, un hijo de Roma, pero de la Roma más satánica y mentirosa encarnada en ese apóstata iglesiero del siglo V llamado Jerónimo. Mira, criatura, tú dices que rechazas los escritos del Nuevo Testamento. Dices que crees en algunos, solamente aceptas algunos. Por ejemplo, del libro de los Hechos coges las partes que te interesan y rechazas lo que no te interesa. Pero sencillamente al hacer eso, lo que estás demostrando es que estás al servicio del diablo, que ni siquiera sabes lo que haces. Estás cometiendo una burrada de mil demonios. Es un argumento realmente de subnormal. Yo cojo del libro de los Hechos las partes que me interesan. Pero, por ejemplo, cuando se dice que en Hechos capítulo 9 Jesús escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, para predicar el evangelio, esa parte que no te interesa, la rechazas y dice que es falsa. O sea, fíjense ustedes qué forma de retorcer, de interpretar las escrituras y coger lo que te interesa y lo que no me te interesa porque no me conviene, pues lo rechazo. Eso solamente lo puede hacer un malvado como tú y un subnormal de alto grado. Lo que te interesa lo cojo, lo que no me interesa pues no lo cojo. Es falso. Menuda forma de pensar de retrasado mental. Si tú dices que hay partes del Nuevo Testamento que son falsas, ¿por qué no lo demuestras? No me cites pasajes de la Enciclopedia Católica donde no se dice absolutamente nada y donde no se demuestra nada. Son afirmaciones absolutamente gratuitas. A ver, ¿cuáles son esas pruebas que confirmen, que demuestren claramente, de forma fidedigna, que el Nuevo Testamento es falso? Claro, tú lo tienes que rechazar. Y al rechazar el Nuevo Testamento, por tanto, estás rechazando lo principal de la fe cristiana, como es
que Jesús es el Mesías y que Jesús realmente resucitó. Lo tienes que rechazar, porque como eso que lo enseñaron fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Pedro y Juan, y tú no crees en esos escritos, pues evidentemente has dejado de creer en la muerte y resurrección del Mesías y has dejado de creer que Jesús es el Mesías, y por lo tanto tienes la doctrina del anticristo. Tú sigues repitiendo la babosada de que las doctrinas del catolicismo romano salen de las epístolas de Pablo. Te vamos a ver, mentiroso. Demuéstranos a todos que en las epístolas de Pablo se enseña, por ejemplo, las siguientes doctrinas católicas romanas. Por ejemplo, el trinitarismo, la doctrina del purgatorio, el culto a la hostia, el culto a María, la misa paposa. Venga, criatura, danos todos esos pasajes tomados de las epístolas de Pablo donde se enseñan esas doctrinas. ¿Te das cuenta cómo eres un mentiroso patológico? Eres un mentiroso y un embustero y un calumniador de los pies a la cabeza. Tú no puedes demostrar jamás, no vas a poder demostrar que el apóstol Pablo enseñara esas doctrinas católicas romanas. Eso es mentira. Decir que el catolicismo romano se basa en las epístolas de Pablo es una imbecilidad. Solamente un subnormal de alto grado lo puede decir. Luego mencionas el tema del velo de las monjas. Dices tú que está sacada de las epístolas de Pablo. Pero vamos a ver, subnormal. Si el velo de las mujeres ya existía como práctica en la nación de Israel hacía ya muchos siglos, ¿cómo Pablo lo iba a inventar eso del velo de las mujeres? Pablo sencillamente citó una práctica que ya se utilizaba en su época respecto a la sumisión, que significaba la sumisión de la mujer al varón. Sí, paso palabra. Bien, vamos a empezar a responder estos débiles argumentos. Amor al prójimo, Tito Martínez. Tú, sin embargo, como eres sirviente de Pablo y de la Iglesia Católica Romana, pues solo puedes tener odio. Porque tu propio, al que tú dices que es tu maestro, Yahshua, al que tú llamas Jesús, el romano, te enseñó que amaras a tus enemigos y tú como romano que eres, pues los odias y te justificas con otras escrituras en vez de obedecer en lo que no te interesa. Eso solo demuestra tu carencia psicológica y tu egolatría. Luego, dices que en cuanto a lo que has dicho de la historia, déjame darte también otros datos más. Porque si tenemos que mirar a algo, a ver, y me respondes a ver en tu próxima argumentación, soy idiota, ¿a quién vamos a mirar? ¿A tu secta? ¿Estaba antes que el catolicismo tu secta? Pues no estaba antes que el catolicismo tu secta. Tu secta es una variante más del protestantismo, dentro del sectarismo de lo que se llama el cristianismo, la gran ramera, en general, que es atribuida a Pablo. Y tú dices, como apóstata que eres, que no tenemos que mirar los escritos de la Iglesia Católica. Pues ¿a quién vamos a mirar entonces? Si es la que hizo el canon, soy idiota. No lo hiciste tú, ni lo hizo nadie. ¿Quién hizo el canon si no? Vamos a ver algunos datos más, anda. Porque parece que tú no te enteras y no quieres reconocer por las evidencias históricas que hay. Y a lo largo de estos debates te voy a dar pruebas más que suficientes de todo lo que estoy diciendo en todos estos debates. Por ejemplo, Dídimo, el ciego, el famoso maestro de Alejandría del siglo IV, afirmó que la segunda epístola de Pedro era una falsificación, que no debía ser incluida dentro del canon. Además, Dídimo menciona otros libros como sagradas autoridades, entre ellos El Pastor de Hermas y las Cartas de Bernabé, que son libros apócrifos, considerados entre los cristianos. El último libro del Nuevo Testamento en ser escrito fue probablemente la segunda epístola de Pedro. Un texto casi de forma unánime los estudiosos críticos consideran seudónimo. Esto no es una obra verdadera del apóstol Pedro, sino una de las muchas falsificaciones realizadas en su nombre durante el siglo II. Ejemplo de ello, como hay otras cartas furulando, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, la carta de Pedro a Santiago, etcétera. La primera vez que se hace mención del canon, Tito Martínez, los 27 libros del canon, fue ocasionalmente sancionado en este o aquel sínodo en una reunión del Consejo, pero tales encuentros eclesiásticos eran entendidos como cuestiones locales y sus conclusiones no eran obligatorias para la totalidad de la Iglesia. El primer sínodo que ratificó el canon de Atanasio tuvo lugar en Hippus Regius Hipona, norte de África, en el año 393. Véase Hermas, las Escrituras, páginas 341-342.
Por lo tanto, Tito Martínez, no sé de dónde sacas tú que los escritos de los escritos estos estaban antes. Según sostiene la Iglesia Católica Romana, de quien con un desfase de cuando menos 100 años, los Hechos de los Apóstoles fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 60, pero no tiene forma de probarlo. Eso, por añadir unos datos más, a lo largo de este debate añadiré muchos más, pero por ahora quiero centrarme en otras cosas. Primero que todo, para que sigas viendo las contradicciones que Pablo enseña, al igualmente que tú, sirviente, no sé si te has fijado por qué Pablo se contradice al decir que los que obedecen la Torá, la ley, serán justificados, Romanos 2:13. Pero más adelante dice que por las obras de la ley nadie será justificado, Romanos 3:20, 3:28 y Gálatas 2:16. ¿No se fijó Pablo en tan semejante error como tú, Tito Martínez, su sirviente, en contradecirse él solo? En Hebreos 7:19, ¿y qué me dices de esto? Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es una blasfemia. Aquí él alude que la ley es un medio para que el pecado abunde. Y miren este otro, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Esto significa que si estamos bajo la ley, el pecado será señor en nosotros. Observemos a este apóstata y rebelde, quien aún a su maestro le obedecía, Yeshua. En una ocasión dijo él que no venía a abolir la Torá, Mateo 5:17 al 19. La Torá, la ley del Señor, fue y es y será eterna, como lo declaran en muchos versículos, Éxodo 12:14, Éxodo 29:38 al 42, Éxodo 30:8, Éxodo 31:16, Levítico 30:17, Levítico 6:18 como ejemplo. Para que veamos las contradicciones de Pablo, que estaba totalmente en contra de la Torá, igual que su sirviente, el apóstata Tito Martínez y la Iglesia Católica Romana, en Génesis 17, del 12 al 14, Elohim declara sobre la circuncisión lo siguiente: generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días será nacido del circuncidado, incluyendo a esclavos y nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero estarán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Por generación, perpetuo es Olán, eterno. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne, como Tito Martínez, el apóstata, esa persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Y Pablo, como apóstata, como Tito Martínez, enseña totalmente lo contrario a la Torá. En 1 Corintios 7:18 dice, ¿alguno ya era circuncidado cuando fue llamado? Entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. ¿Alguno era circunciso cuando fue llamado? Entonces no debe someterse a la circuncisión. Pablo enseña totalmente lo contrario a la Torá. En Gálatas 6:15 dice, porque no importa el estar circuncidado o no estarlo, lo que importa es ser una nueva creación. O sea, a Pablo ya no le importa la Torá. A Pablo lo que le importa es ser una nueva creación según su nueva religión. Como vemos, hay claras contradicciones, ya que Pablo y la Torá. En Éxodo 31:13, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi sabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Hashem, quien lo aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi sabbat porque es apartado para ustedes. Todo lo que traten como ordinario será puesto a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. Esto dice Hashem en su Torá, y ahora que veremos que dice el apóstata Pablo. Colosenses 2:16 al 17 dice, por tanto no dejen que nadie lo juzgue en conexión a la comida o la bebida con relación a una festividad judía o a Rosh Chodesh o Sabbat. Estos son sombras de lo que han de venir, pero el cuerpo es del Masías. También he de decir en esta tríptica las contradicciones que encontramos en el libro de Hechos, escrito seguramente por Lucas, el discípulo de Pablo, que por lo que supuesto Tito Martínez nos ha enterado de que el libro de Hechos es una apología para defender al apóstata Pablo de Tarso y defender sus cartas paulinas hechas por Lucas, su discípulo, y que lo que derrata todo el rato es para apoyar el testimonio de Pablo, como vemos en todos estos escritos.
En estos escritos que yo cito, ya que supuestamente Pablo le cuenta a Lucas su testimonio, y por eso yo lo cito, no porque yo lo crea, lo que diga, sino porque tú lo crees y porque supuestamente la gente lo cree, y por tanto hay que citar los documentos que tenemos, no por lo que yo lo crea. Lucas, el gran novelista de la historia, dice en Hechos 9:7, los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y comparamos esto, ver la contradicción en Hechos 22:9, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me estaba hablando. Como ven, la seria contradicción entre uno y otro, uno dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie, y otro, Hechos 22, que este testimonio todavía es más serio, porque Pablo no solo asegura que lo vio él, sino que el texto en griego asegura que los que estaban con Pablo vieron a Yeshua, al igual que Pablo, para apoyar su testimonio como apóstata que es aquí en la tierra, que como veremos luego, no se le puede ver aquí en la tierra por lo que dijo el mismo Yeshua. Y el sirviente de Pablo, Tito Martínez, ya le mostré este claro texto que dice en el griego, que lo vamos a ver, y dice así, dice los, pero junto con a mí estando la luz, de hecho vieron a él. Como dice a él, pero sonido no oyeron, hablando a mí, pero dice que vieron a él, estando ya la luz. Como ves, ignorante bíblico, lo que dice el texto es que la luz de hecho ya estaba, y al ver esa luz se inventa Lucas o bien Pablo que vieron a él los que estaban con él. Yo creo que hasta un niño de 3 años entiende el texto griego, de que Pablo está diciendo que esta luz que se les aparece en el camino, dado que se les aparece en el camino, es aquí en la tierra, no se les aparece en un supuesto sueño como tú dices, no en el cielo, como también los que iban con él lo vieron aquí en la tierra, ya que lo vieron en el camino, y Pablo asegura que lo vio al mismo nivel que los discípulos verdaderos aquí en la tierra. En 1 Corintios 9:1 dice, no soy libre, no soy emisario del Masías, no he visto yo al Masías nuestro Adón, y no son ustedes mi mismo trabajo para Adón. Aquí muchos pueden argumentar que Pablo no lo vio físicamente, pero la palabra aquí en griego es oroao, que quiere discernir claramente físicamente. Y Pablo está diciendo que lo vio físicamente aquí en la tierra. En 1 Corintios 15:5-8 dice, fue visto por Kefa, después por los 12, y después de esto fue visto por 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. Después visto por Jacob y por los emisarios, y el último de todos fue visto por mí, a pesar de que nací en el momento equivocado. Como ven, Pablo asegura que lo vio a Yeshua en la tierra, repito, no en el cielo. Vale, ahora se oye. Tenía el micrófono desactivado. Te voy a contestar por el tema del final. El tema de la visión en el camino de Damasco. Esa mentira que tú enseñas, tan repugnante, tan falsa, ya te la he refutado en el estudio mío, en la respuesta que he publicado en PDF. Eso es sencillamente un argumento de lo más estúpido y de lo más falso. No existe absolutamente ninguna contradicción en esos dos pasajes cuando se dice bien clarito que los que iban con Pablo en el camino de Damasco vieron una luz, vieron la luz de Cristo, dice el pasaje, pero no vieron a nadie. Solamente el apóstol Pablo fue quien vio en visión a Jesús. Y no dice por ninguna parte que le vio en la tierra. Ocurrió exactamente lo mismo que pasó, por ejemplo, con Esteban, y lo que pasó también con Juan al escribir el Apocalipsis, que vieron también a Jesús, le vieron glorificado en el cielo, no le vieron en la tierra. Cristo se apareció a ellos, Cristo se apareció a Esteban, en Hechos capítulo 7, le vio sentado a la diestra de Dios, vio a Jesús. Igualmente también le vio glorificado Juan, e igualmente también le vio Pablo. No existe absolutamente ninguna contradicción. El pasaje ese que tú has citado, vieron la luz a él, esa es la traducción literal griega, es sencillamente vieron la luz de él, vieron la luz, porque resulta que así es como lo han traducido absolutamente todas las versiones bíblicas, vieron la luz.
no vieron a nadie, vieron solamente la luz de Cristo. Esa es la correcta traducción. El texto no dice por ninguna parte que vieran a Jesús, porque el capítulo 20 del capítulo 21 de Hechos lo dice bien claro, que a quien vieron sencillamente fue solamente Pablo, que vio a Jesús, y los que iban con él vieron una luz, que era la luz de Cristo. Oyeron también una voz, pero no la entendieron. Oyeron una voz, pero no la entendieron. Por lo tanto, mientes cuando dices que Pablo se contradijo en esos pasajes. Después has dicho tú el tema del odiar a los enemigos. Bueno, ¿y cuándo he dicho yo que odio a mis enemigos? Yo no odio a mis enemigos para nada. Yo, como dice la Escritura, oro por mis enemigos, bendecid, no devolváis mal por mal, y eso es lo que yo hago. Pero eso no significa que tenga que sencillamente pues creer que tú eres mi prójimo, porque lo dice bien clarito la palabra, el prójimo es el próximo. Y cuando el Nuevo Testamento, en general la Biblia habla del próximo, se refiere al más cercano. Y el más cercano a mí son mis hermanos en la fe. Por lo tanto, tú no eres mi prójimo porque tú no eres mi hermano en la fe. Tú eres una apóstata de la fe. Eres, como describe la Escritura, tanto el Tanakh como el Nuevo Testamento, un perro, en el sentido evidentemente de maldad, de mentira, de calumnia. Así es como te califica la Escritura, como un perro. Después hablas del canon. Pero vamos a ver, criatura mentirosa, si los escritos del Nuevo Testamento ya existían antes de formarse el canon. Antes de existir el emperador Constantino y Eusebio de Cesarea, estoy hablando del siglo IV, ya existían y se leían en las iglesias desde siglos antes los escritos del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que todavía no estaban compilados en un solo volumen, como conocemos ahora el Nuevo Testamento. Eso sí, eso ya Eusebio de Cesarea fue especialmente el encargado de recopilar esos escritos, criatura necia, esos escritos que ya existían y que se leían desde el siglo I, como eran Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de Pablo, etcétera. Pero el canon, criatura mentirosa, no es algo que realmente, evidentemente, que existiera ya en el siglo I. El canon no existía en el siglo I. Empieza a existir a partir del siglo IV, a partir del siglo V, que se empieza a formar. Pero los escritos, las epístolas, los evangelios, ya existían en el siglo I. Por lo tanto, lo que tú has dicho sencillamente es una burda mentira, además de una estupidez. Después has mencionado a un tal Dídimo, a un imbécil como tú, que decía que la segunda epístola de Pedro era falsa. Vamos a ver, es su normal. ¿Y qué pruebas dio, qué demostración, qué pruebas palpables y documentales dio para demostrar que la segunda epístola de Pedro es falsa? ¿Sabe por qué ese engañador decía que segunda de Pedro era falsa? Pues por la misma razón que tú también rechazas la segunda de Pedro. Porque en segunda de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y dice que sus epístolas están llenas de la sabiduría de Dios y equipara las epístolas de Pablo con el resto de las Sagradas Escrituras. Y como tú eso no lo puedes aceptar, ni los judaizantes satánicos y anticristianos como tú no podéis aceptar eso, pues tenéis que decir, sin dar absolutamente ninguna prueba, que segunda de Pedro es falsa. Cuando resulta que el apóstol Pedro le llama a nuestro amado hermano Pablo, y dice bien clarito que sus epístolas están llenas de la sabiduría de Dios, y que los necios, los inconstantes, retuercen, como tú haces, retuercen las epístolas de Pablo, algunas cosas de las que son difíciles de entender, las retuercen para su propia perdición. Es exactamente lo mismo que haces tú y el resto de judaizantes anticristianos como tú. Retorcéis las escrituras, especialmente algunas escrituras del apóstol Pablo, de las epístolas de Pablo. Por eso es que tenéis que rechazar diciendo que segunda de Pedro es falso, porque no os interesa. Pero repito, ni Dídimo ni absolutamente nadie ha podido demostrar jamás que segunda de Pedro no fuera escrita por el apóstol Pedro. Y respecto al tema de la circuncisión, vamos a ver, criatura engañadora, si es el propio Tanakh, el propio Dios de Israel, quien dice bien clarito cuál es la verdadera circuncisión. Es la circuncisión de la carne, en espíritu. Es la verdadera, es la más importante. El apóstol Pablo jamás rechazó, pedazo de mentiroso, jamás rechazó la circuncisión en la carne, porque sencillamente circuncidó al hermano Timoteo.
lo circuncidó. Por lo tanto, no estaba en contra de la circuncisión en la carne. Lo que Pablo quería sencillamente enseñar, y lo que enseñaba en sus epístolas, es que existe otra circuncisión mucho más importante que la del corazón en espíritu. Exactamente lo que mismo que dice Dios en el Tanaj. Pero Pablo jamás rechazó la circuncisión en la carne, que fue dada como señal del pacto con Abraham. Es una señal del pacto con Israel, no con los gentiles. Por eso es que dijo Pablo bien clarito que el que está circuncidado, que siga circuncidado. Y el que no está circuncidado, refiriéndose a los gentiles, que no se circunciden, porque sencillamente eran gentiles. Y la circuncisión en la carne no era para ellos. Así de claro. Después ha citado un pasaje de Colosenses, cuando habla ahí de que los cristianos de Colosas no tenían que guardar las festividades hebreas ni el sábado. Pues claro, criatura necia, porque los cristianos de Colosas eran gentiles. Y esas fiestas hebreas, el sábado, fue dada por señal entre Dios y la nación de Israel, no entre Dios y la iglesia de Cristo. Los cristianos gentiles no tenían el por qué guardar el sábado. Es como cuando en Hechos capítulo 15 se forma ahí el concilio de Jerusalén y los apóstoles de Jerusalén dijeron bien clarito que los gentiles que se convertían al Mesías no tenían que guardar nada de eso. No tenían que guardar ni la circuncisión, ni tenían que guardar las festividades hebreas, ni nada de eso. Simplemente, como dice, les aconsejan que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, etcétera, etcétera. Pero jamás les dijo que tenían que guardar el sábado. Respecto a Hechos capítulo 9, un texto importantísimo y que demuestra y desenmascara lo embustero y lo satánico que eres. En este pasaje de Hechos capítulo 9, el Señor le dijo bien clarito a Ananías, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En este pasaje, Jesús, el Mesías, le dijo a Ananías que él... Y decirte, Tito Martínez, antes de iniciar esta postulación sobre esto, que el hecho de que tu prójimo crea diferente a ti no te da derecho a agredirla verbalmente como haces justificándote con las escrituras. Eso solo demuestra tu carencia psicológica y tu estado bipolar, que solo tu secta cibernética acepta entre todas las sectas que hay en estos tiempos. No aceptar que cometemos errores, Tito Martínez, es idolatría. Decir como tú dices que tienes la verdad absoluta según las 21 tesis basura de una incógnita psicológica como tú eres, Tito Martínez, enseñar y decir lo que tú dices es pretencioso, como ególatra que eres de ti mismo. Me has puesto en tu foro que graciosamente llamas santo y a ti mismo a insultos grotescos y perversos, llenos de odio y malintencionados, que no tienen nada que ver con el celo, con la transparencia académica y teológica, sino solamente para destruir y diluir los hechos históricos de los que hoy contamos. Dicho esto, quiero dar inicio a mi primera argumentación y lo primero que quiero compartir son nuestros asuntos históricos, de los que hoy disponemos y al que a lo largo de este debate iré añadiendo en cada ronda. Pero quiero compartir en estos primeros minutos unos datos con todo el que pueda llegar a oír este debate. Y dado que el canon lo estableció la Iglesia Católica, aunque los evangélicos no usan algunos libros, a diferencia de la católica, pero por lo demás es más de lo mismo, y dado que la Iglesia Católica estableció el canon, pues a ellos es lo que hemos de mirar qué dicen ellos mismos sobre el canon. Y vamos a ver, aunque sea a vuelo de pájaro, unos datos que quiero citar para empezar. La Iglesia Católica Romana reconoce durante los siglos resultantes los nuevos testimonios de Constantinos fueron extendidos y se les agregaron interpolaciones y se les incluyeron otras escrituras. Enciclopedia Católica, edición Farley, volumen pp 135-137 la página, también Pexi, volumen 2, 121-122. El nombre latinizado para Apolonio es Paulo, diccionario latino-inglés, White Ridley, Jim, Head Boston de 1880. Y la Iglesia hoy llama a estas escrituras de las epístolas de Pablo el sirviente personal de Apolonio, Damis, un escriba sirio, es Demis en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 4:10 lo dice. La Iglesia admite que las epístolas de Pablo son falsificaciones.
diciendo incluso las genuinas epístolas fueron grandemente interpoladas para dar peso a los puntos de vista personales de sus autores. Enciclopedia Católica Farley, volumen 7, página 645. Igualmente San Jerónimo, uno de los que llaman padre de la Iglesia, después del 420 declaró que también los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, fue también falsamente escrito. Esto lo dicen las cartas de Jerónimo, Biblioteca de los Padres, Movimiento Oxford, 1833, volumen 5, página 445. Hay algo más involucrado en este escenario, está registrado en la Enciclopedia Católica. Una apreciación de la mentalidad clerical surge cuando la misma Iglesia admita que no sabe quién escribió sus... Al final sonará la siguiente alarma. Bien, esa es la que sonará. Así que cuando quieras, pues puedes comenzar a dar tus argumentos. Adelante. Salón, en este día, primero quiero agradecer a Tito Martínez por querer mantener este debate en su sala, pero siendo este debate diferente a los otros, ya que en este debate no están sus discípulos para mantener como hacen después de cada debate finalizado. También he de decir que no es que yo me sienta muy a gusto entrando a esta sala o al foro de Tito Martínez, donde he mantenido un debate escrito sobre el asunto que hoy nos trae aquí, que es si Pablo de Tarso era un verdadero emisario de Yahshua o no lo era.